Ok, entonces nos habíamos quedado en Mateo capítulo 4, terminamos precisamente el capítulo 4 y ahora corresponde estudiar el capítulo 5, ¿cierto? Entonces, el capítulo 5, en términos generales, este capítulo 5 es uno de los cuales, o más bien dicho, a partir de este capítulo 5 es uno de los cuales o de los momentos por los que se considera que Mateo precisamente pretende presentar a Jesús, a Yeshua, como, como suelen decir normalmente, un nuevo legislador, porque escoge o se da este evento, lo que se llama el famoso Sermón del Monte, en un monte, que no es un sermón, ya lo vamos a ver, pero no es un sermón como hoy lo conocemos, ¿no? Sino más bien es un conjunto de enseñanzas, ¿sí? Entonces, y que fue escogido el lugar, fue un monte, por así decirlo. Entonces, muchos lo relacionan y dicen, pues facilito. Lo que pasa es que Jesús quería establecer otro monte Sinaí, en el sentido de lo que eso significa, de que en el monte Sinaí se entregó la Torá, etcétera. Entonces, Jesús en un monte entrega, por así decirlo, o enseña todo lo que tenía que enseñar. Entonces, por eso suelen decir que es como un paralelismo que hay entre estos dos eventos, entre la entrega de la Torá en el monte Sinaí y este famoso conocido como el Sermón del Monte. Pero vamos a ver que más que un monte es un conjunto de enseñanzas, ¿sí? O una enseñanza en sí, más que un sermón, porque por sermón nosotros normalmente entendemos como una prédica, un discurso con algún contenido religioso o de algún tipo. Es un sermón, un sermón. O incluso a veces le tomamos a la palabra sermón como alguna cosa mala, como ya me viene a dar este sermón, o, sea, como que, o me sermoneó, como que, no sé, alguna cosa negativa. Pero resulta que no se utiliza esa palabra por aquí, al menos de momento, sino que se utiliza la palabra enseñanza, ¿sí? Y me di cuenta de algunas cositas y tal vez hoy avancemos poquito, pero lo importante es que vayamos sentando algunas cosas y que podamos ejercitarnos incluso a estas horas de la noche, que es un poquito hasta complicado para concentrarnos demás, pero vamos a intentarlo, ¿sí? Entonces, Mateo 5 dice así: viendo a la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús, ¿no? Entonces, viendo a la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vale, entonces lo primero que vale aquí puntualizar es que este evento, este conjunto de enseñanzas no fue o no es como normalmente se lo suele eh, dibujar, graficar, ilustrar, como algo multitudinario. Es decir, por lo general se suele poner una montaña, un monte, incluso algunos llegaron a identificar supuestamente el monte en el cual está. Si ustedes buscan en el internet como Monte de las Bienaventuranzas, les va a salir un montón de imágenes e información del lugar en donde supuestamente fue, construyeron una iglesia y algunas otras cosas de ahí, ¿sí? Pero más allá del lugar, lo que sí cabe aquí es que no fue algo multitudinario, no es que Jesús hablando a millares, ¿no? Sino que más bien aquí lo que nos comienza diciendo este pasaje es que subió Jesús para estar solo, lejos de la multitud, y los discípulos le siguieron. Entonces esto, como solía decir Camita en algún momento, es una enseñanza privada con los discípulos. Sí, es una enseñanza privada con los discípulos, porque esto no necesitaba ser multitudinario, no era un sermón en ese sentido, no era una prédica, no era un discurso, ¿sí? Y alguna vez, no sé si ustedes alcanzaron a ver o vieron o de pronto se acuerdan de esta película que es precisamente Jesús o Jesús de Nazaret, alguna cosa de estas clásicas de Acefú, bueno, no tan Acefú, pero de hace un buen ratito, que precisamente tengo el recuerdo de haber visto de niño, y que en estas películas precisamente lo que se hacía era presentar este evento en función de que Jesús estaba en el monte y un montón de gente congregada y como que les iba muy entusiasta enseñando las cosas, ¿no? Pero no es así. Lo que está diciendo es que Jesús huyó por así decir, se apartó de la multitud y se fue al monte y los discípulos le siguieron. Y, por así decirlo, de alguna manera, aprovechando que estaban solos Jesús y sus discípulos, dice, miren, abrió su boca y les enseñaba. Entonces, miren ustedes, más que el sermón del monte, podríamos denominarle la enseñanza en el monte, ¿sí? La enseñanza en el monte, más que el sermón del monte,
porque no es que el sermón le pertenezca al monte, ¿no? El sermón del monte, sino que es la enseñanza que fue dada en el monte, ¿sí? Y además, por lo general, a veces esto en nuestras Biblias suele ser un poco eh, sugestivo, porque viene ya separado por subtítulos, viene separado, ¿no? Como que las bienaventuranzas, la luz y la sal, Jesús no rompe la ley, la cuestión del divorcio, cómo diezmar, cómo orar, y como que van dividiendo así. Pero si ustedes se dan cuenta, esos titulitos, esos subtitulitos, no son parte original de la Biblia, sino que son añadidos por las ediciones de la Biblia. ¿Sí? Y variará de acuerdo al editor. Algunas Biblias los ponen, algunas no lo ponen. Y a propósito de esto, y entre paréntesis, hace un tiempo salió una novedad, ¿no? De que alguien se enteró de esto y lo que hizo fue edición nueva de la Biblia, edición sin capítulos y sin títulos. Entonces, solo como novelería, ¿no? Entonces, sin llegar a ese punto, o sea, nada más hay que, cuando lleguemos a eso, ignorarlo y simplemente, y ya pasó. Vale, entonces lo que esto causa en nosotros es que sepamos que todo esto fue una sola enseñanza de corrido, que no es que Jesús dijo, bueno, a ver discípulos, hoy les voy a enseñar las bienaventuranzas. Y comenzó diciendo, bueno, ya acabamos las bienaventuranzas, hoy vamos a ver la luz y la sal de la tierra. Después, yo no voy a abrogar la ley, o sea, no fue hablando con subtítulos, no, sino que él comenzó a hablar y ya después del que editó la Biblia, pues fue poniendo eso. Así que tranquilamente podemos ignorar eso por un momento y podemos leer de corrido, ¿sí? Y a veces es mejor así porque si ustedes se dan cuenta, pues todo este evento transcurre hasta el final del capítulo 7, ¿no? Hasta el final del capítulo 7, así que en principio se debería leer todo esto de corrido, o sea, el capítulo 5 al 7, pero por la cantidad de temas que abarca, por las cosas que se pueden puntualizar y que en especial para nosotros se puede profundizar y explicar algunas cosas más, pues vale la pena a hacer ciertas distinciones, digamos, ciertas divisiones de este discurso, por así decirlo, de esta enseñanza, de tal manera que podamos ir aprovechándolo más e irlo masticando. Una vez más, la intención no es correr, sino más bien que vayamos puntualizando algunas cosas. Así que lo que se suelen llamar las bienaventuranzas, y ahora veamos cómo les terminamos llamando, no se me ha ocurrido un nombre, pero veamos cómo se les puede llamar, ¿sí? Por lo general, se les da tomado o se les da entendido como un conjunto de proclamaciones, como un conjunto de afirmaciones de parte del Señor y a maneras nada más descriptivas. ¿Qué quiero decir descriptivo? O sea, simplemente es como decir, no sé, descriptivo es el mouse es negro, ¿ya? No es ningún juicio de valor, no digo que es bueno ni malo, simplemente estoy describiendo algo. Y parecería que Jesús aquí está haciendo simplemente eso, afirmaciones, descripciones, oraciones, como decir así, con mucho contenido y todo lo que ustedes quieran, pero no más allá de afirmaciones. Pero lo que pude darme cuenta y, bueno, más allá, antes de, y otra de las cosas es como que algunos han pensado que esta palabra bienaventurados lo toman de una manera como muy romántica, ¿no? Bienaventurados, ¿qué es bienaventurado? Feliz el que, y se dan cuenta que en algún momento no calza el concepto de felicidad o eso con lo que está describiendo el Señor. ¿Sí? No calza. Entonces, lo primero que aquí hay que recordar siempre cuando leamos estos pasajes y en general todo el Nuevo Testamento es que esto fue escrito para un contexto de gente que sabía Torah, de gente que sabía los profetas y gente que sabía los escritos. Por lo tanto, lo primero que se nos debe venir a la mente es, bueno, ¿y esto cómo le entendería una persona de la época? Porque si yo le digo aquí, no sé, por ejemplo, bienaventurado el que tiene Wi-Fi, porque puede acceder a un montón de información en el mundo. Se entiende, se entiende, ¿no? Se entiende, no hace falta ser, no sé, filósofo para entender eso. Estoy haciendo una afirmación de algo, de un estado de una persona y en qué consiste eso, ¿vale? Pero resulta que aquí primero que nos llama la atención porque está hablando de categorías o de conceptos que no son muy comunes y que no dan, humanamente hablando, para ser feliz. Porque por lo general un pobre, un humilde, un perseguido, un hambriento y sediento, personas de esa naturaleza, digamos, no es normal o no es común encontrarles felices, ¿sí?
Y segundo, que esto tiene un contexto, una vez más, que fue dado en torno, en el contexto de personas que conocían Torah y conocían lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. De tal manera que lo primero que habrá que preguntarnos es, ¿y esto cómo se debería entender? Y una de las formas es, ¿aparece alguna forma así parecida en el Antiguo Testamento? Y ahí les pregunto a ustedes, ¿aparece esta frase? ¿Bienaventurado el qué? ¿O bienaventurados los qué? ¿Aparece alguna parte así o se acuerdan de alguna parte de la escritura que comience así o que se mencione así? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Quizás Deuteronomios 28, ¿no? ¿Cuál? Perdón. Deuteronomios 28, ¿Puedes leerla, por favor? donde dice, bendito seas tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu Ya, vientre, el vale, fruto de tu tierra. vale. Aunque buena observación y buena diferencia y buena cosa porque nos permite diferenciar. No sé cómo lo han traducido, la verdad no se me pasó por la cabeza revisarlo cómo es que lo han traducido, pero entiendo que alguna de las formas de entender esta palabra de bienaventurada o de bienaventurado el que o bienaventurados los que es como traducirlo con bendito, pero sabemos que eso no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Por el momento veámosle como feliz del que, como le suele decir, feliz del que, felices los que. Bendito es otra palabra, así que de pronto ahí nos dice Dinta Muñoz Salmos. ¿En cuál salmo o qué salmos? Porque salmos hay 150. ¿En cuál? De pronto se les ocurre algún salmo. El más facilito, el más facilito. Alguno. Ahí está, Carmita. Carmita El pone Salmo, no, pues, el Salmo 1, exacto. Y Carmita también nos puso, gracias, Marlene. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría que tiene la inteligencia. Vale. Y vamos a ir después a Proverbios, pero lo que me di cuenta es una cosa. Y aquí les voy a compartir un ratito la pantalla para que podamos verlo, ¿sí? Entonces, permítanme un ratito nada más. Ahora le ubico y les comparto la pantalla. No hace falta que sepamos el idioma para darnos cuenta de una cosa, pero solamente quiero que lo veamos, ¿sí? Entonces, ahora creo que estamos viendo nuestra pantalla, ¿cierto? ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Pueden confirmar? ¿Se ve? Ahora se ve. Vale. Entonces, miren, este es el Salmo 1.1, ¿sí? Este es el Salmo 1.1. Y normalmente nosotros creo que es uno de los salmos que también nos solíamos aprender de memoria, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y en camino de pecadores no estuvo y en silla de escarnecedores no se sentó, alguna cosa así era, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me hizo aprender eso en algún momento de la historia y hasta ahora no me olvido, no exactamente las palabras exactas, pero sí la idea principal. Y lo primero que vemos aquí, Carmita sigue poniendo saltos, vale, gracias Carmita. Entonces, lo primero que vemos aquí es una cosa que eh, hay que tomarle atención, ¿sí? Aquí se ve una cosa que es lo que quiero decirles. A ver, aquí dice, Asrei Aish Asher, ¿sí? Y esas son las tres palabras y entre paréntesis les digo, para nosotros la literatura o la poesía, más bien dicho, es hermosa por uno el mensaje y por otro la forma de rimar que utilizan. No sé si se acuerdan que solíamos hacer incluso análisis de poemas y todo, de cómo van rimando y todo lo demás. Pero en cambio aquí el mensaje o la belleza de esto, además del mensaje, es el sonido. Porque si ustedes se dan cuenta, hay mucho entonces dice Asrei Aish Asher. Sí, entonces es mucho ¿sí? Vale, entonces eso también es lo bonito de esto. Más allá de eso, aquí dice Asrei Haish Asher, ¿vale? Entonces esto diría, le han traducido como bienaventurado el varón que, ¿vale? Ahora, primer punto que hay que observar. La palabra Asrei, primero que está en una estructura gramatical que se llama estado constructo, lo que indica es posesión, ¿sí? O indica pertenencia, más bien dicho. Indica pertenencia, está en constructo, se llama. Y lo segundo que vemos es que está en plural, ¿sí? Así que primeramente debería no decir bienaventurado,
sino en todo caso, bienaventuranzas de, ¿vale? O como a veces lo solemos traducir también, no feliz el que, como normalmente se lo suele entender, sino felicidades del, o felicidades de, ¿vale? Está en plural, ¿sí? Entonces, punto 1. Cuando encontremos esta palabra de, o esta frase, bienaventurado el que, no leamos bienaventurado el que, sino felicidades de, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí está clarísimo hasta ahí? ¿Sí? Ahí, por favor, me pueden confirmar, porque si no... Vale, Jimé dice que sí y le voy a creer, por ella a todos. Vale, entonces, no leamos otra vez. Bienaventurado el que, o bienaventurados los que, o bienaventurado el pueblo que, ¿vale? Sino, leamos, vale, gracias, Nita Muñoz. Entonces, no leamos eso, sino felicidades del, felicidades de los, felicidades de, ¿vale? Felicidades en plural y de, ¿vale? Y ahora, lo que sigue es a quién pertenecen esas felicidades. En este caso del Salmo 1 dice felicidades del varón, del Ish, ¿vale? Entonces diría felicidades del varón, ¿vale? Y aquí es donde entra la cosa que en español no tiene sentido. Porque si yo leo literalmente, esto diría así: felicidades del varón que no anduvo en el consejo de los malos y en camino de pecadores no se paró, y en el asiento de, bueno, de estos escarnecedores o de los que se burlan, no se sentó. Vale, pero no tiene sentido el principio. Felicidades del qué, del varón que, tal, tal, tal. No se entiende. Por eso es que no se entiende y lo traducen bienaventurado el que no. Bienaventurado el que. Pero se entiende un poco la idea, pero no es lo mejor. Lo que quiero decir es que esto se debe entender más bien de otra manera, ¿vale? Y les quiero proponer esto, que le podamos entender así y así lo vamos a entender. Aquí lo que está diciendo es, cada vez que se escuche o se lea la palabra esta, bienaventurado el que, o bienaventurados los que, entendamos, felicidades de, se debe entender que se está definiendo lo que es la felicidad. ¿Vale? Entonces, miren ustedes, es como que si nos preguntásemos aquí, ¿en qué consiste la felicidad de un varón? ¿Vale? Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué consiste la felicidad de un varón? Entonces me podrían citar el Salmo 1, diciendo, en que no se sentó en que no caminó en el consejo de los malos, en que en el camino de pecadores no se paró y que no se sentó en silla de los burladores. En eso consiste la felicidad del varón. No sé si me expliqué. ¿Sí? Entonces no es tanto como que bienaventurado el que, o el varón que, o felicidades del que, sino más bien es que ¿en qué consisten las felicidades? En que no se sentó, en que no hizo tal cosa, o en que, en otros casos, en que hizo tal cosa. Por ejemplo, si seguimos leyendo esto y nos hacemos la misma pregunta, el siguiente versículo, ¿cómo dice? Sino que en la Torá del Señor está su deleite, y en su, sino, y en su Torah medita de día y de noche, o conversa de día y de noche. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la felicidad del varón que describe aquí? En que no tres cosas y en que sí dos cosas. En eso consiste la felicidad. Y por eso dice felicidades, porque son varias. ¿Sí? Entonces, es como decir, una felicidad es no andar en camino de malos. Otra felicidad, no seguir el consejo de tal. Otra felicidad, no sentarse en silla de tal. Otra felicidad, deleitarse en la Torah del Señor. Otra felicidad, meditar en su Torah de día y de noche. ¿Vale? Aquí nomás contamos 5. Ahí Jiménez nos está haciendo la cuenta. 5, ¿no es cierto? Hasta aquí nomás 5. En estos dos versículos 5, ¿cierto? ¿Cierto? Vale. Entonces, por eso dice felicidades, porque van a ser muchas, ¿vale? Entonces, lo que quiero compartirles aquí es que con estos, no sé si es que quedó claro, ¿sí? Entonces, más allá de decir
bienaventurado el que, como describirle nada más, no está describiéndole al varón, al que es bienaventurado, más bien está describiendo el concepto de felicidad, ¿vale? El concepto de felicidad, y me llamó mucho una cosa que dijo un rabino de los más famosos, que es este famoso Malvin, y es una cosa que él hace precisamente a propósito del Salmo 1, dice, hay diferentes conceptos de lo que es felicidad, y dice, algunos confunden la felicidad con el éxito, y él dice, el éxito es que te salgan las cosas bien en la vida, pero eso no te asegura que seas feliz, porque la felicidad es un concepto más espiritual, dice él, y en cierto punto tiene razón. Y le podríamos añadir más allá, la felicidad únicamente se experimenta en función de Mashiach, ¿vale? Sí, la felicidad, este estado digamos, de no tristeza, de estar alegre con lo que tenemos ahora, estar contentos y gozosos, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo en este momento es definir o ampliar cada vez que encontremos esta palabrita que es bienaventurado, no lo leemos bienaventurado, sino felicidades de, y vamos a ver que se va ampliando los motivos, las razones por las cuales nosotros debemos sentirnos felices, ¿vale? Punto 1. ¿Ok? No sé si es que ahí hay algo. ¿Sí? Antes podemos verle también el Salmo 127 que nos había puesto Carmita. 127, ¿cuánto es? 127, 5. 5. Vale, gracias, Carmita. Entonces podemos verle el Salmo 127. El hombre que Y dice, aquí les comparto de nuevo. Y dice, ¿no? Miren otra vez. Asrei Agever, dice, miren ustedes. Ya no es Aish, ahora es otra persona. Agever, el hombre valiente, fuerte y valiente. ¿Sí? Entonces dice, las felicidades del hombre fuerte y valiente, ¿en qué consisten? En que llenó su aljaba, ¿no es cierto?, de ellos, ¿no es cierto? Está hablando de los hijos, ¿no? El que llenó su aljaba de ellos, de los hijos, no será avergonzado porque hablará a sus enemigos en la puerta. Vale, entonces, ¿en qué consiste la felicidad de este varón fuerte y valiente? En que llenó su aljaba de hijos. Vale. Entonces, lo que está diciendo es definiendo o describiendo en qué consiste la felicidad de esta persona. ¿Vale? Entonces, eso nada más. Y así lo podemos ver, por ejemplo, encontré con algunos casos en donde se aparece esta palabrita asrei, ¿no? Asrei, que felicidades de, y por ejemplo, es muy común encontrarlo, por ejemplo, cuando la reina de Sabá, la que le visitó a Salomón por su sabiduría y todo lo demás, y cuando encuentra toda la gloria y el Fausto de Salomón, ella dice, ponen ahí, ¿no? Bienaventurados tus siervos y los que se paran delante del rey, ¿no? O tus siervos, porque están delante de ti, dice. O alguna cosa así. Más bien veamos, pues vean, aquí está. Aquí está, primero de Reyes 10:8, aquí está. Primero de Reyes 10:8, miren ustedes. Podemos verlo primero cómo está en la Reina Valera, como para leerlo, ¿no? Primero de Reyes 10:8, miren lo que dice. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos que están continuamente de ti y oyen tu sabiduría. Vale, pues no dice tan así. Diría, felicidades de tus varones y las felicidades de tus siervos. ¿Por qué? Porque están continuamente de ti oyendo tu sabiduría. En eso consiste la felicidad de estos varones. En eso consiste la felicidad de tus siervos. ¿Vale? Sí, así de simple. Entonces, para que no nos hagamos lío, así más o menos les propongo entender lo que se conocen como las bienaventuranzas. Entonces, lo que aquí nos está diciendo, en otras palabras, es el concepto de felicidad. ¿Vale? Y nos va a ir ilustrando algunas cosas. Y me permite hacer una pequeña tabla comparativa que puede contener alguna cosa que mejorar. Y miren lo que va diciendo. Lo que está aquí ahorita entre paréntesis no le paremos atención, ¿sí? Por el momento. Y solamente miremos, ¿sí? Entonces dice una tabla de doble entrada. Entonces miren, el concepto de felicidad es lo que está hablando en Mateo 5 del 3 al 12, ¿sí? Y va a hablar de 9 personas o de 9 sujetos que entrarían en esta categoría. Y por eso le he puesto, ¿no? Pertenece a, o más bien dicho, la felicidad es experimentada por, y nos da un fundamento, un porqué, ¿sí? O en qué consiste, ¿vale? Entonces dice, los pobres en Ruach, ¿vale? ¿Por qué son felices?
Porque de ellos o para ellos es el reino de los cielos. ¿Vale? Malhut Hashamay. Después, los que lamentan. ¿Por qué tienen felicidad los que lamentan? ¿O en qué consiste la felicidad de los que lamentan? Porque para ellos habrá consolación, o porque ellos serán consolados, perdón. Porque ellos serán consolados. Ahí está. Porque ellos serán consolados. ¿En qué consiste la felicidad de los mansos? En que ellos heredarán la tierra. ¿En qué consiste la felicidad de los hambrientos y sedientos de justicia? En que ellos serán llenados. ¿En qué consiste la felicidad de los misericordiosos? En que ellos recibirán misericordia. ¿En qué consiste la felicidad de los de corazón limpio? En que ellos verán a Dios. ¿En qué consiste la felicidad de los pacificadores? En que ellos, hijos de Elohim, serán llamados. ¿En qué consiste la felicidad de los que son perseguidos a causa de la justicia? En que para ellos es el reino de los cielos. ¿Vale? No sé si hasta ahí estoy claro, ¿sí? No sé si es que, o me estoy haciendo un lío. Ahí confírmeme, por favor. ¿Sí está más o menos claro eso? Sí. Sí, vale. Gracias, hermano Sony. Ok. Entonces, miren ustedes. Entonces, esa era la idea general que en realidad podría hacer aquí, ¿sí? Y por lo general, ¿por qué? Porque más que nada, la forma usual, digamos, que se suele, que he visto que suelen enseñar o se suele hablar acerca de estas bienaventuranzas llamadas así, o de estas felicidades, o bien dicho, llamadas razones de felicidad, es porque, o más bien dicho, la forma de enseñarlas es viendo o determinando en qué consiste cada uno de los sujetos que aquí describe, es decir, quién sería un pobre en Ruach, quién sería un manso, quién sería, y después, en base a eso, por qué reciben el reino de los cielos o por qué son consolados, etcétera, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que pude ver es una cosa que me llamó la atención, porque también vale la pena hacerse esa pregunta. Bueno, si dice que los pobres en Ruach tienen felicidad porque de ellos, desde el reino de los cielos, la pregunta lógica que hay que hacerse es, bueno, ¿y quiénes son los pobres de espíritu? Como ponen ahí, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Entonces, ahí les pregunto, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quién se anima? Tal vez los que han sido perfeccionados en un ego bajo, que no tengan un ego elevado, sino al contrario, que conociendo nuestra condición sepamos que no es por mérito propio, ¿no? Sino que toda la gloria la lleva el Señor y es de Él, por Él y para Él. Vale, gracias, Anita. ¿De pronto alguien más? ¿Alguien más? No sé si tal vez sean personas que se sienten temerosas, se sienten necesitadas, se sienten débiles y pues tal vez no se sienten autosuficientes. No sé. Vale, vale. Sí, en realidad es lo que bien nos han dicho Dianita y Anita. Lo que me llama la atención es una cosa, la forma en cómo está redactado estos versículos. Y ahí les voy a dar un tiempito para que lo leamos todo, ¿ya? Vale, entonces hagamos lo que debimos de haber hecho desde el principio. Leamos los versículos del 3 al 12 y notemos algún cambio en la estructura de estos versículos. Notemos algún cambio que se da por ahí, ¿vale? Entonces lo voy a leer yo, o más bien lo voy a poner aquí en la pantalla, permítanme un ratito. ¿Sí? Para que podamos verlo todos, ¿sí? Juntos. Y ahí, no, este no es. Y podamos irlo leyendo juntos. Vale, entonces ahí está. Creo que en un ratito lo van a poder ver todos. Creo que sí. Creo que aún no se ve la pantalla, ¿cierto? O ya se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Sí se ve. Gracias, Jessy. Ok. Entonces, mire. Entonces vamos desde el 3, ¿no? Dice, despacio. Felicidades de los pobres de Ruach, porque ellos desde el reino de los cielos. Felicidades de los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felicidades de los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felicidades de los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados, felicidades de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felicidades de los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felicidades de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felicidades de los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felicidades son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Qué notamos de diferente aquí? ¿O qué cambios hay aquí en la redacción del texto? ¿Qué notamos de diferente aquí? Las palabras diferentes entre bienaventurados y el gozaos y alegraos del verso 12. ¿Puede explicarse mejor, Carmita? Bueno, todo el momento se usa la palabra bienaventurados desde el verso 3 hasta el verso 11, pero el 12 ya no dice Ya no bienaventurados. dice bienaventurados. Vale. Punto 1. ¿Algo más? En el versículo 11 no hay una razón, o sea, no hay un porqué. Ahí está la clave, no es esa precisamente, pero en ese versículo está lo que cambia. ¿Ya se dieron cuenta? Miren las dos palabras, cómo comienza el 10 y cómo comienza el 11 y comparen. ¿Ya se dieron cuenta? ¿No? ¿Ya? No sé si es porque dices los pacificadores, los limpios, los misericordiosos, y aquí solamente dice bienaventurados sois, ¿Ya? ¿Y eso qué significa? o son. Sí, no sé, sí, pero nos damos cuenta de lo que cambia. Arriba ha dicho los pobres, los que lloran, los, y después termina diciendo ustedes. ¿Por qué? O sea, creo que se estaba refiriendo a un público y luego se refiere a ellos. Exacto, ¿y eso por qué? Porque quiso enfatizar ahí para los discípulos. Vale, ok. Marlenita o Nico. No les escuchamos muy bien. Marlenita o Nico. ¿No? Porque si éramos pobres. ¿Ahí me escuchas? Se escucha bien entrecortado. ¿Ahí me escuchas? Ahora mejor, sí. Sí, Ya. Yo decía que es por Yehoshua, porque antes de que el Señor nos permitiera conocerle, éramos pobres de espíritu, o sea, éramos como todo lo demás, y cuando le recibimos, podemos decir que somos su pueblo, ¿no? Eso creo yo, no sé. Vale, por ahí va. Pero a ver, vamos ahí pensando. No sé si ustedes se acuerdan que en esos versículos de Deuteronomio, por ejemplo, del Shema, especialmente de Deuteronomio 13, cuando comienza a decir, cuando comienza a cambiar de ese tipo de decir, y ustedes serán, a decir, y tú serás, y después vuelve ustedes serán, y después tú serás. ¿No se les nota un poquito eso? Ese cambio de redacción de que cuando aquí comienza, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los, y al final termina diciendo, bienaventurados ustedes. Lo que pude ver ahora, más allá de lo que se suele concluir siempre, que es como que, bueno, tenemos que ser pobres en espíritu, tenemos que ser mansos, tenemos que ser misericordiosos, más allá de eso, que sí es verdad, más allá de eso, lo que pude darme cuenta es que cuando cambia la redacción, está haciendo una concatenación con lo que había pasado antes, y por eso la tabla. Entonces, por eso también les dejé de compartir, para que podamos verlo. Y lo que me pareció ver es que puede relacionarse cada una de estas descripciones con ciertos eventos de personajes bíblicos.
y que parecerían calzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece esto? Miren. Entonces, cuando dice, la felicidad de los pobres del Ruach es porque de ellos, desde el reino de los cielos, me sonó mucho a los patriarcas, a los pobres del Ruach. Más que nada porque de Abraham, por ejemplo, en Hebreos va a decir que él vio el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén también, ¿no? Y la saludó. Y ellos eran pobres en Ruach. Es decir, ellos no tenían su ánimo en otro lado, no buscaban patria, como dicen, no buscaban patria, no buscaban otra cosa, sino que se aferraban a la del cielo. ¿Vale? Después cuando dice, felicidades de los que lamentan, porque encontraron consolación, o porque serán consolados, me sonó a los esclavos de Egipto, a los que estaban en esclavitud de Egipto, porque ellos recibieron una consolación, una menujá. ¿Vale? Los mansos, que me parece que puede ser intercambiable con la palabra sujetos, me sonó mucho a los que salieron de Egipto, porque ellos heredarán la tierra. ¿Vale? Después, los hambrientos y sedientos de justicia, me sonó mucho con los que vagaron 40 años y conquistaron la tierra, porque ellos serán llenados. ¿Vale? Los misericordiosos o los solidarios, ¿sí? Me sonó con los jueces, porque ellos recibirán esa solidaridad, esa piedad, esa solidaridad, ¿vale? Luego, los de corazón tajor, me sonó mucho a los de David en adelante, ¿sí? Porque ellos verán a Elohim. Luego, los pacificadores, me sonó a los profetas de antes de los cautiverios, ¿sí? Porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Y luego, los perseguidos, o los que son perseguidos a causa de la justicia, que serían los que regresaron luego del cautiverio hasta los tiempos del Señor, porque de ellos, y miren otra vez que vuelve a decirlo de arriba, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Vale? Y después dice, bienaventurados a ustedes, cuando les insulten y les persigan y digan todo mal en su contra mintiendo a causa de mí, gócense y regocíjese, porque vuestra paga es mucho, es abundante en los cielos, porque ciertamente así persiguieron a los portavoces delante de ustedes. Y los portavoces delante de ustedes, o antes de ustedes, como ponen ahí, son todos los que he dicho antes. A los pobres de Enrúa, los que lamentaron, los mansos, los hambrientos, los sedientos, los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores y los que fueron perseguidos a causa de la justicia. ¿Vale? Y ahora a los discípulos les correspondía, y en adelante, ser felices cuando además de todo eso, les insulten, les persigan, y ahora además a causa de él, ya con nombre. ¿Vale? No sé si me expliqué. No sé si me expliqué hasta ahí. Porque, como les digo, por mucho tiempo no se ha notado mucho este cambio de la redacción, que es muy sutil, que tal vez por eso casi pocos lo notan. Es muy sutil. Los que, bien, felicidades de los que, felicidades de los que, y al final, ¡pum!, ustedes. No sé si me hice claro ahí. ¿Sí? Y también por eso les pongo también entre paréntesis y con signos de interrogación, porque puede ser, o sea, no es palabra así de que no, así es, lo que puede ser, de que me sonó bastante y que por eso puede ser que se acople con alguna otra cosa. Parecería tener sentido, parecería tener sentido, pero con todo les pongo, digamos, pongo esto a su consideración para que también lo podamos meditar. Me sonó así, para también darle un giro diferente a lo que normalmente se suele enseñar al respecto, ¿no? Del mensaje, como se suele decir, el mensaje moral, de que tenemos que ser entonces pobres de Rúa, tenemos que ser entonces mansos, tenemos que ser entonces misericordiosos, tenemos que ser hambrientos y sedientos de justicia. Sí, más allá de eso, lo que está diciendo es ahora, a nosotros, además de todo eso, nos va a tocar padecer, ser insultados, perseguidos por causa ya no de, o más bien dicho, ya no por las razones que fueron perseguidos y demás los profetas, sino además ahora por su nombre, y ese es el énfasis que hace.
Así que lo primero que les está aquí diciendo es conectándoles, porque acuérdense que aquí recién Jesús acaba de llamar a sus discípulos, acaba de llamarles y no les va a enseñar, como se suele decir, no, las cosas del cielo, no les iba a revelar, no sé, cosas ocultas, ¿no? No, lo que les comienza diciendo es haciéndoles me parece a mí una conexión como para que sepan ellos que ahora ellos les toca seguir lo que en su momento hicieron los profetas y que no están saliéndose del camino, sino que están siguiendo, como decir, tomando la posta. Así que como discípulos, ahora ellos van a ser considerados lo mismo que los profetas y demás en su tiempo. No porque son otros, sino porque ahora les tocó a ellos topar la posta con otra cosa diferente, digámoslo, con una innovación, como suele decir, ¿no? En cuanto a la forma de entender la palabra, que era con el añadido, con la revelación, si ustedes quieren, de Yehoshua HaMashiach, de su nombre. ¿Vale? Así que me dio la impresión de que así podríamos entender estas felicidades, estas razones de felicidad. ¿Vale? Sí. Entonces, miren ustedes que, por ejemplo, ya pasando esto que era lo grueso, digamos, ¿no? Podemos ahora sí ver, si ustedes consideran, un par de conceptitos. Sí, entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención esto por ejemplo, de los de corazón limpio, porque de pronto fue uno de los lemas que algún predicador muy famoso tomó como para sus enseñanzas, ¿no? Y decía este versículo al final de cada una de sus prédicas y demás. Entonces, él decía, ¿no? Y felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Vale, entonces resulta que hay esa palabra limpio, porque uno de niño era muy, muy gráfico y muy, muy a la mano con lo que tenía. Entonces, yo decía, ¿y cómo tengo un corazón limpio? ¿Y cómo se lava el corazón? ¿Con detergente? ¿Con jabón? ¿Con qué lavo el corazón? Entonces alguien decía, no, con la sangre de Cristo y cosas. Entonces digo, ¿y cómo? Entonces después, ya madurando la idea, no es tanto de limpio, de limpieza, de higiene, ¿no? Sino que el concepto es de tajor, de habilitado. ¿Se acuerdan ustedes que ese concepto se repasa a más no poder en Levítico? ¿Sí? Los de corazón tajor, los que están compatibles con la santidad. ¿Sí? Entonces, los de corazón tajor son felices porque ellos están en capacidad de ver a Dios. ¿Vale? ¿Sí? Más allá de lo que habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Más allá de eso. No sé si Jimmy estaba levantando la mano. Sí, Jimmy. En el versículo 9, porque a ellos se les da ese título de que se llamarán hijos de Dios. Sí, ellos serán llamados, dice. Ellos serán llamados. Ellos serán llamados, sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hijos de Dios? Porque unos verán, otros alcanzarán, otros serán saciados, tendrán tierras, bueno, etcétera, pero ellos tienen esa posición como de hijos, que me Los parece, no sé, pacientes. como algo Como súper. que ¿por qué los otros no? O los otros no son hijos, ¿o qué? Lo mismo, lo mismo. No es tanto porque solo estos son, ¿no? Porque también mira tú que esa es la forma como a veces, y también alguna vez se me cruzó, entonces, decir, entonces, ¿y qué tal si es que alguien, por ejemplo, es pacificador, pero no hambriento y sediento de justicia? O alguna cosa así, ¿no? Entonces, ¿o cómo es eso? Entonces, la forma de entenderlo no es tanto como que son categorías, ¿no? O sea, no es como que alguien es solamente pobre de espíritu o alguien solamente lamenta o alguna cosa así, necesariamente. En principio, todos deberíamos propender a tener este tipo de actividades, de actitudes, de características, y sabemos las razones para. Porque acuérdense que aquí el énfasis no está tanto en lo que describe, es decir, en los que, sino en las felicidades y en las razones para estar feliz. ¿Vale? Entonces es al revés, es decir, ¿eres hijo de Dios? Sí. Entonces estás feliz, ¿no? Porque eres pacificador. Eres un propagador, que se dice un propiciador de Shalom, de estar a cuentas, de estar completo, de estar pagado las deudas. ¿Vale? Sí. Entonces, esa es más que nada es la forma de entenderlo, que me pareció muy, muy dinámico, de decir, ¿por qué un pacificador es feliz? ¿Vale? ¿Por qué? Ah, porque es llamado hijo de Dios.
¿Por qué un sediento y hambriento de justicia es feliz? Ah, porque va a ser llenado. ¿Por qué el que es perseguido está feliz? Ah, porque en los cielos mi paga es abundante. ¿Vale? Entonces esa más o menos es la forma de hacerlo, y lo que parece ser es que Yahushua utiliza estos escalones, por así decirlo, estas descripciones, estas afirmaciones, para hacer una conexión entre los que les precedieron a los discípulos con ellos, y de ahí siguen adelante. Por eso es que les sigue diciendo en adelante, ustedes son la luz, ustedes son la sal, ¿vale? Entonces no es solamente que comenzó diciendo cosas como muy morales, muy éticas, ¿no? De que hay que ser sabios, hay que ser calmados, hay que ser buena gentes, ¿no? No estaba dando un discurso moral ni ético, no. Jesús no era profesor de ética, no era nada de eso. Lo que estaba aquí haciendo es otra cosa, un poco más interesante, y por eso les termino diciendo, bueno, si no les quedó claro, ahora ustedes son la sal y ustedes son la luz, ¿vale? Entonces de eso, básicamente le está dando un concepto, digamos de aquí, lo que está tratando es la identidad de los apóstoles, porque una vez más, para la época, lo que Jesús estaba haciendo podía ser interpretado como una secta más, una escuela judía más de la época. Entonces imagínense ustedes la incertidumbre o la duda de los seguidores de Jesús. Bueno, ¿y nosotros qué somos? ¿No? ¿Qué somos? ¿Fariseos? ¿Somos saduceos? ¿Somos decenios? ¿Somos celotas? ¿Qué somos? ¿A cuál nos afiliamos, Señor? ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué somos? Entonces él les dijo, no, ninguno. Ustedes siguen desde Abraham, punto. Ustedes cogen la línea de Abraham, tal. Los que se apartaron fueron ellos. Ustedes van a seguir esa línea. ¿Sí? Lo mismo que le pasó a él. Por eso lo del bautismo y demás, que usted se acuerda. ¿Vale? Entonces, no sé si con eso estamos más o menos claros. ¿Sí? Y ahí sería bueno que de pronto abramos para preguntas, comentarios. Sí, no sé si está claro. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Carlita? Yo tengo, o sea, a mí me da la impresión que es como la manifestación de los frutos del Espíritu. Entonces, se ve manifiesto los frutos del Espíritu en aquellos que son felices. Y el porqué o la razón es porque se cumple la fidelidad de Dios en su pueblo. Entonces, o sea, me da la impresión, así como tú has hecho un paralelo tal vez con el proceso del pueblo de Dios, a mí me da la impresión así como que es la manifestación de los frutos del Espíritu, y lo que se manifiesta en cada caso es la fidelidad de Dios. Eso es lo que quería comentar. Vale. Sí, y precisamente, Anita, buena acotación, porque además, por ejemplo, los dos ejemplos con los que va a seguir de la sal y de la luz, resulta que son cosas que no son, que digamos, les va a hacer el énfasis de que no es de ellos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de la sal, es una cosa muy simpática. Ustedes saben la fórmula química de la sal, ¿cierto? Cloruro de sodio, ¿no? Cloro y sodio. Resulta que si ustedes toman el cloro y el sodio por de manera separado, los dos son tóxicos. El cloro por sí solo es tóxico y el sodio por sí solo es tóxico. Pero cuando se los une, forman la sal, que es para nada tóxica. Y es más bien hasta cierto punto muy buena para la salud. Pero si ustedes toman por un lado el sodio y por otro lado el cloro, son tóxicos. Y lo mismo, lo que quiero decir es que tal vez ahí no lo entendían de esa manera, pero lo que se puede ver es como que es un compuesto que no es uno, o sea, no es uno solo, no es del oxígeno, que es un solo elemento, es un compuesto, o sea, que tiene algo más, que solo una cosa es mala, o hace daño, o no se puede consumir,
pero junto con el otro conforman algo que es súper mega útil. Y el otro ejemplo que hacen con la luz es precisamente que dice, ustedes son la luz de este mundo, y lo que les hace el ejemplo es que ellos son en realidad más que la luz del mundo, ellos son el candelabro del mundo, porque la luz de ellos no es otra cosa que la luz del Padre, la luz de Abba, ¿vale? Y lo que ellos hacen es solamente reflejar la luz, y el reflejo de esa luz se va a ver a través de las obras que ellos hacen, que no son otras cosas que los mandamientos que el Señor ya dijo desde tiempo atrás, ¿sí? Entonces, en eso era lo que también decía Anita, que todo lo que ha dicho antes es un reflejo, un producto de el obrar del Señor en la vida de cada uno de los que le ha ido llamando, ¿sí? Los frutos y demás. Sí, gracias, Anita. Creo que Carmita también quería decirnos algo. Que veo a Cristian y que estaba contenta y le quiero saludar. Bienvenido. Vale, gracias, Carmita. Shalom, Cristian. También. Shalom. Shalom, please. Shalom. Vale, entonces, ¿les parece si avanzamos también un poquito más a lo de la sal y de la luz? ¿Sí? Entonces leamos, ¿vale? Les comparto entonces para seguir leyendo. Y ponen aquí. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ponen. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Esto de hollada es uno de los verbos que nunca entendí en la Biblia. Hollada de ser pisoteado, pisado, ¿sí? Sí, por los hombres. Y después dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, un tacho, no, un balde, un recipiente, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, del versículo 13 hay una pequeña corrección que hacer, porque hay una cosa que aquí está mal. Dice, ustedes son la sal de la tierra, eso está bien, pero si la sal se desvaneciere, dice aquí no dice no, con qué será salada, no sirve más para nada, ese no sirve más para nada no dice así, sino que dice, con nada se puede, con nada se puede. ¿Con qué será salada? Con nada se puede. Lo que está diciendo en otras palabras es, la sal nunca va a perder el sabor, la sal nunca deja de ser sal, ¿vale? La sal nunca deja de ser sal. Entonces es una pregunta retórica. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Pues con nada, porque la sal nunca deja de ser sal. Y si la sal se desvaneciere, quiere decir, se deslíe, se derrite. Pero aun cuando la sal se derrite, ¿no? Digamos así, ¿para qué sirve? Pues para ser pisada por los hombres. Vale, entonces eso es lo que está diciendo. Y esto se explica en el contexto del invierno, especialmente de allá de Israel. Porque en época de invierno, ustedes lo van a ver, ya están entrando en invierno casi. Y hay momentos en donde cae nieve allá, ¿no? Y por ejemplo, y en Europa incluso lo hacen, ¿no? En la época cuando cae mucha nieve, se bota sal en el suelo para que esto se diluya más rápido y se pueda transitar, porque si no el hielo, la nieve y demás se hace una capa súper resbaladiza, que es peor que el jabón y se ocurren accidentes. De hecho, por ejemplo, el Talmud recoge un episodio un poco triste de unas personas que se tenían que, digamos, disputar el honor, creo que era de encender la menorá o alguna cosa así, y el asunto es que tenían que literalmente salir corriendo, y el que de los dos primeros llegaba, ese tenía el honor de hacer esa actividad. No me acuerdo muy bien qué actividad era, pero resulta que alguna vez en invierno había caído nieve y por salir corriendo, uno de esos se cayó y se rompió la cabeza y se murió. Entonces desde ahí dijeron nunca más, nunca más se hace esto, sino que se hace por sorteo. Lo que quiero decir es que en Jerusalén, algunas veces en Israel, llueve. Llueve, demás llueve. Cae nieve, es que está lloviendo acá. Entonces, cae nieve y allá la costumbre es de echar sal en la calzada, en el suelo, para que se pueda transitar. Y no solo allá en esa época, hasta ahora botan sal. Para nosotros acá en el Ecuador, en la línea ecuatorial, que tenemos 2 estaciones y demás, no se nota, pero en esos lugares sí lo pueden ver.
Y lo que dice es que la sal tiene dos usos. Uno, para estar en la mesa, para la cocina, para la sazón, ¿no? Incluso tiene un uso medicinal desde tiempo antiquísimo, ¿no? Si ustedes se hieren y no tienen con qué desinfectarse o algo, la típica, ¿no? Ponte sal, ¿no? Cosas por el estilo. La otra también es para preservación de alimentos. Ustedes saben que antes de que existan las refrigeradoras y demás, lo que hacían era salar la carne, por ejemplo, salar la carne y eso aguantaba un montón. Y si es que no, pues simplemente se derrite y se la bota a la tierra, a la calzada, para que sea pisada por las personas y que las personas no se caigan. Así que la sal es una de las cosas más útiles para el ser humano. No, es una de las cosas más útiles. Así que cuando le dice, ustedes son la sal de la tierra, lo que está diciendo es, ustedes van a tener un montón de funciones. Pueden hasta desde ser usados para sanar, para preservar cosas, para sazonar cosas, hasta para ser pisados. Pero de que van a ser útiles, van a ser útiles. Y de que a alguno de ustedes les va a tocar una de esas, les va a tocar una de esas. Así que no se me hagan, para estar seguros de nuestra identidad y nuestra función como pueblo, ¿no? Como sal. Que podemos estar utilizados en la mesa, en la salud, en algún otro campo, como también podemos ser arrojados en la calle, en el suelo, para que nos pisen y para que las personas no se caigan y se pueda transitar tranquilamente en la vida, ¿sí? Y luego cuando habla de la luz del mundo, dice, ustedes son la luz de este mundo, ¿no? Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿vale? Dice, ni se enciende una luz y se la tapa, se la pone debajo, sino sobre el candelero, ¿sí? Y alumbra a todos los que están en casa. Y esto es una cosa muy obvia. Si yo prendo una luz, eso implica que hay oscuridad, porque yo no prendo la luz en plena luz del día. Yo no prendo una vela en esa época, yo no prendo un foco cuando esté el sol. ¿No? Y de eso hay un chiste. Hay un chiste que le encuentran a un hombre sumamente ebrio en la calle. El policía le encuentra alrededor de un poste en la noche. Le encuentra alrededor de un poste agachado y como que buscaba algo. Entonces el señor, este policía se le acerca y le dice, señor, ¿qué se le perdió? Está buscando algo. Dice, sí, no encuentro las llaves de mi carro. Se pone a buscar, dice, pero, y después de un rato de haber estado buscando y no encontrar la llave, dice, pero señor, ¿dónde se le cayó? Dice, allá. Dice, ¿y por qué está buscando acá? Es que acá sí hay luz, le dice. Entonces, nadie de nosotros prende una luz, ahora una linterna, un foco, antes una vela, donde hay luz. Si se va a prender luz es porque significa que está en oscuridad y que esa oscuridad va a ser visible, ¿vale? Lo que significa que nosotros como luz del mundo no es un apelativo romántico, una vez más. No es una cosa de que, yo soy la luz del mundo, ¿cuánto me habla Dios? Una promesa para mi vida. No tanto, lo que está diciendo es, nosotros como luz nos vamos a distinguir. Y si Dios nos ha puesto como luz, en el lugar donde nos haya puesto, la razón es para que los hombres vean nuestras buenas obras. Y nuestras buenas obras no son mías. No es que a mí se me ocurrió hacer esto y a ninguna otra persona del mundo. Las buenas obras de mí son las que el Padre me ha dado para hacer sus mandamientos, y a través de eso den el peso, ¿sí? Lo que dicen ahí, glorifiquen, den el peso, den el valor, ¿sí? Como suelen decir, den el peso de gloria, el peso de honra al Padre que está en los cielos, a Abba, ¿sí? ¿Vale? Esa es la razón. Entonces, una vez más, estos apelativos de la sal y de la luz no son cuestiones románticas, no son cosas de que, yo soy la luz o alguna cosa como para creerme algo muy especial, sino para saber la responsabilidad que tengo, para saber la función, por así decirlo, el rol que puedo desempeñar en este mundo mientras el Señor me tenga aquí, de ser de sal y de ser luz. Lo que sí se sabe es que nuestra presencia se nota y nuestra ausencia también. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes han comido, por ejemplo, un huevito sin sal o una comida sin sal, se nota. Asimismo, cuando hay mucho, cuando se les va la sal, decimos, uy, esto está salado. Cuando algo está muy luminoso, decimos, está muy luminoso. Y cuando no hay luz, decimos, esto está oscuro. Es decir, la presencia o la ausencia se nota. Así que eso es lo que los del Señor les estaba diciendo aquí a los discípulos. Después de hacerles todo ese relato que les hizo con lo que hoy llamamos las bienaventuranzas, ¿no es cierto?
les dice, a ustedes les va a tocar hacer de sal y de luz. Entiendas. ¿Vale? Entonces no les estaba diciendo ya, ahora ustedes van a ser prósperos. No, no, a ustedes les va a tocar hacer de sal y de luz. Y ustedes ya saben, la luz, ustedes prenden y eso es súper inevitable que no se note. ¿Sí? Y su luz va a ser sus buenas obras, que son las del Padre. ¿Vale? Entonces, ¿les parece si quedamos hasta aquí? Y de ahí, la siguiente semana, Dios mediante, estaremos continuando con el versículo 17. ¿Sí? Y así hasta donde el Señor nos permita avanzar. Y miren ustedes que, una vez más, como comenzábamos diciendo, ¿no? La intención de esto no es correr, no es avanzar un montón en los textos, sino más bien ir paso a paso profundizando algunas cosas. ¿Sí? Vale, entonces creo que así podemos quedar.